Lo prometido es deuda, lo habíamos anticipado, está con nosotros el senador Eduardo Aguilar. La idea de la charla con el senador es conocer un poco de qué se están ocupando, en qué trabajan nuestros representantes. Senador, antes que nada, muchas gracias, buenas tardes, y gracias por hacerse por la invitación. Un parate en su agenda. En principio, el senador, hay que decir que estaba viendo el noticiero y me decía, ¿qué tema el del cobro indebido del plus? Sí, y no, quería hacer un comentario sobre eso, porque bueno, yo soy el autor de la ley antiplus, digamos, cuando estaba como presidente de la Cámara de Diputados. Y ahí me parece que falta activar el mecanismo principal de la ley, que no es el de denuncia de los ciudadanos, sino el de poner un cuerpo de inspectores del INSEP que se comporten como agentes de AFIP, es decir, que vayan como pacientes encubiertos y detecten, porque justamente lo que buscó hacer la ley es no hacer recaer todo el peso en el afiliado, que muchas veces por la relación que tiene con el médico se le dificulta. Y creamos en la ley, en esa ley se preveía, el artículo 4 de la ley, crear un cuerpo de inspectores del INSEP que, haciéndose pasar por pacientes, pudieran detectar el cobro indebido de plus y establecer la sanción. Eso, si mal no tengo entendido, se hizo en su momento. Yo no sé si se va a poner en marcha, ¿no es cierto? Pero es el elemento principal de la ley. Nosotros tenemos claro que la denuncia del paciente o del afiliado lo pone en una situación incómoda respecto al... Pero es importante poder avanzar en ese cuerpo de inspectores. Nosotros sugeríamos que se tratara de empleados actuales del INSEP que pudieran tener una coparticipación en las infracciones que detectaban, porque obviamente eso los va a motivar a moverse especialmente en el tema. Es un tema, nosotros lo decíamos con María Luz, la cantidad de gobiernos que han pasado, de presidentes y presidentas, y es un problema de no acabar, el del cobro. No, por supuesto. ¿Tanto cuesta? Bueno, cuesta, pero creo que están los mecanismos en la ley. Y aparte, lo que siempre argumentan los prestadores médicos, que es el retraso en el pago, también está previsto en la ley, porque dice que tienen derecho, la provincia tiene la facultad de establecerles una compensación a la tasa de interés pasiva del Banco Nación. O sea, me atraso en pagarte, te pago una moratoria, intereses moratorios, porque que eso no opere como justificación para cobrar el plus, porque siempre los prestadores por ahí dicen, no, nos pagan tarde, entonces bueno, el plus. No, hay un interés compensatorio que la ley habilita. Creo que hasta 60 días, el otro día nos decía Rubén. No, eso es por una cuestión de, al mismo tiempo, obviamente cuando hago toda la facturación del mes como médico, pasa un tiempo hasta que liquido, conformo la planilla, y después los auditores del INSEP tienen que controlar, tener una auditoría mínima. O sea que necesariamente hay 45 días de demora entre la prestación, claro, porque tampoco hay médicos que por ahí se detectaron casos de donde te facturan prácticas que no fueron realizadas o que no corresponden a la patología, bueno, una serie de causas. Bueno, a ver, charlemos de su trabajo legislativo, pero más allá de hablar de la presentación de proyectos y demás, hay un tema que nos preocupa a todos, porque lo decimos siempre nosotros en el noticiero, nosotros nos sacamos el traje y somos un ciudadano más. Le pasa a usted, le pasa a cualquiera. El tema de las tarifas de luz, senador, ¿qué decir en este sentido? Bueno, a ver, nosotros marcamos claramente que había dos temas que tarifa energética estamos hablando. Exacto, energéticas, ¿no? Había dos temas que tenía que resolver el gobierno. Yo siempre digo que la situación no era de crisis como la plantean, pero sí había dos temas que había que resolver. Uno era el tema del dólar, por decir así, y el otro el tema de las tarifas, ¿no? Y en los dos casos la verdad es que la resolución fue equivocada. Yo digo, en el caso del dólar, porque una devaluación del 50% sin ningún control de precios y salarios. Cuando es sabido, mira, enseñamos economía, ¿no es cierto? Pero uno en las primeras clases, cuando vas a devaluar, tenés que controlar precios porque si no se va toda inflación. Claro. Paraguay venía con esta teoría de que los precios ya tenían incorporado el dólar blue. Bueno, no era así. Devaluaron 50%, la inflación del año en alimentos va a ser del 50%. 100% coincide el senador en que había que aumentar las tarifas, readecuarlas. En el caso de las tarifas también, porque la verdad es que, sobre todo la zona de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, vienen con un nivel enorme de subsidio y todavía tienen un nivel que es muy bajo en relación al nuestro. Pero dos cosas básicas. Primero, la gradualidad y la audiencia pública. En las dos cosas también le erraron. Los mismos secretarios de Energía cuestionaban el hecho de ¿por qué no se hace una simulación antes de largar la facturación? Puedes pedirle a las empresas energéticas que te den los datos, simulás para ver cuánto le va a venir a cada uno. En el sur del país
tarifas de gas llegaron a aumentar hasta el 2.500% para sectores turísticos y hoteleros que estuvieron muy cerca del cierre, ¿no es cierto? Ahora están con este intento de tope en 500%. Yo espero que la Corte no la habilite sin la audiencia pública. Es clave que se respeten los procedimientos de la ley para hacer escuchar todo esto que pasó con los clubes de barrio, con las ONG. No hubiera pasado si hay una audiencia pública, porque uno ahí tiene la posibilidad de escuchar la situación en la que está cada uno. Ahora, el tema de las audiencias públicas, senador, porque en su momento lo hemos discutido bastante, inclusive trasladándolo aquí al ámbito local, con el propio intendente, deben ser vinculantes. Depende, digamos, hay temas y temas, por decir así, ¿no es cierto? Si no, ¿para qué sirve hacer una audiencia si no va? No, bueno, a ver, hay muchas audiencias públicas en las que vos, por ejemplo, en este caso, si vos escuchabas la opinión de la gente, ibas a ver la diversidad de situaciones regionales y sociales que hay. Cada situación es particular. Exactamente. Ahora, también está el otro tema. Si vos vas a hacer una audiencia pública y preguntar, ¿tengo que aumentar las tarifas o no? Y nunca la vas a aumentar, ¿no es cierto? Porque en ese caso, lo que uno tiene que hacer es informarse y a partir de eso captar las diferencias regionales y las diferencias sociales, ¿no? ¿Eso fue lo que pasó aquí? ¿No se escuchó? No se hizo, claramente no se hizo, se pasó por encima de la ley, no se consideraron diferencias regionales que son muy notorias. Es decir, en nuestro caso, por ejemplo, todo el NEA, nosotros... Mira, yo en abril presenté, inmediatamente producido el tarifazo, un proyecto de ley para que la tarifa social se duplique en el NEA, porque acá con 150 kilovatios por mes no hace absolutamente nada. Bueno, el gobierno lo tomó, lo llevaron a 300 kilovatios. Que está bien, el 33% de los hogares del Chaco, en base a este proyecto que presentamos, está incluido en una tarifa de 0 pesos el kilovatio. Eso ya está aprobado. Exacto, eso está aprobado. El tema es el siguiente, las empresas no entran en eso, ¿no? Y nuestras empresas son muy dependientes de la tarifa. Bueno, ahí está, ese es el otro tema. Uno observa los diarios y hoy, por ejemplo, escuchaba declaraciones de integrantes de la FECHACO que hablaban de la pesada carga impositiva que tienen, de las tarifas diferenciales. La CAME también salió a reclamar esta situación. Digo, ¿hay salida? Porque sin lugar a dudas, y esto usted lo sabe, que las pymes generan mucho trabajo. No, por supuesto. Pero están sufriendo el efecto, como te decía, de decisiones mal tomadas. La devaluación sin controlar precios fue una decisión mal tomada que le pegó mucho al bolsillo de la gente y resta consumo. El tarifazo también, una decisión mal tomada que también resta consumo. Y el otro efecto que incomprensible es, en medio de este contexto recesivo, que no hayan podido lanzar la obra pública. En el Chaco hay 8.000 viviendas paralizadas. Esos son 10.000 obreros de la construcción en su casa. ¿Cuándo sabemos el efecto multiplicador de la construcción? Se conocieron más números. Claro, están cayendo los despachos de cemento. Vos ves, primero decían que no había un problema de despido. Bueno, el Ministerio de Trabajo reconocía viernes pasado, en La Nación, digamos, 100.000 puestos de trabajo menos, ¿no es cierto? La venta en supermercados también, por el INDEC, 15% menos año a año. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo con la devaluación del tarifazo cayó y el efecto compensador de la obra pública no lo pudieron poner en marcha. Ya pasaron 8 meses. Yo creo que como que no hay más excusas para seguir demorando esto, ¿no? ¿Usted cree que fue un error, senador, el manifestar, porque en su momento se habló de esto, de que encontramos esta situación, pero a partir de los 6 meses va a empezar a cambiar? El dato es que lamentablemente no está cambiando y ya vamos, como lo decía usted, 8 meses. ¿Fue un error? ¿Fue mal asesorado el presidente? Yo creo que estuvo mal el diagnóstico de punto de partida, ¿no es cierto? Esta idea de devalúo porque los precios ya tienen incorporado el dólar blue de su momento, no estaba reflejado. Efectivamente, el sablazo sobre el consumo, sobre el poder adquisitivo fue muy fuerte y en consecuencia eso no permite que arranque la economía. Vos tenés una forma de compensar, que es la obra pública, la inversión pública, mientras se generan condiciones para que venga la inversión privada. Pero pasaron 8 meses y no pudieron poner en marcha esto. Entonces, yo creo que este año va a terminar, con aproximadamente 50% de inflación en alimentos. Va a ser 40 a 42% general, pero alimentos, que es lo que más consumen los sectores de menos ingresos, va a ser cerca del 50%. Aproximadamente 150.000 puestos de trabajo menos y la obra pública paralizada. Hay una mezcla de ineficiencia de gestión y falta de sensibilidad social. Esperemos que el año que viene levante, porque efectivamente le cuesta mucho a la gente, ¿no? Se nota en todo el país. Ahora, frente a este diagnóstico,
¿cuál es la salida? ¿O por dónde pasaría? Porque más allá de que usted es senador, usted es economista. Tuvo a su cargo la cartera económica. El nivel de actividad económica de corto plazo depende de 3 variables: consumo, inversión y exportaciones. Las exportaciones deberían empezar a reaccionar el año que viene. Estuvieron muy afectadas este año por las inundaciones en Córdoba y Santa Fe. Esperemos que empiecen a reaccionar con menos retenciones y la devaluación. Eso es positivo, pero las exportaciones son pequeñas en relación al total de la economía. La inversión depende mucho de la inversión pública. Es fundamental que el gobierno arranque con esto, digamos. La verdad no sé qué siguen esperando, por decir así. Y lo otro es el consumo, que es la parte grande. Ahí, si no baja la inflación, a la gente le siguen limando el poder adquisitivo, ¿no? Por eso es clave la baja de la inflación y sobre todo, bueno, reabrir la paritaria en este momento. Yo creo que el gobierno, el Fondo Monetario le decía semanas atrás que es necesario incentivar el consumo, imagínate vos, ¿no es cierto? O sea, no es un año para poner más ajustes porque mucha gente que venía saliendo con mucho esfuerzo de la situación de pobreza, muchas familias, con esta devaluación más tarifazo, otra vez se bajaron de la línea de la que venían y están en una situación en la que no llegan a fin de mes. ¿Y qué decirle a la gente, al que nos está viendo por la tele, al que por allí, una familia tipo, mamá, papá y 2 chicos, y ve que tiene un sueldo de X, pero las cosas siguen subiendo y no se vislumbra y hay que seguir, hay que comer, hay que vestirse, hay que ir al colegio? Lo primero es que nosotros apostamos y queremos que le vaya bien al gobierno, ¿cierto? Esto no se juega de ninguna manera en la competencia política con algo que afecte a la vida de los argentinos. Pero tenemos que decir que esto depende de que se ponga dinero en la calle para el consumo y de que se pueda poner en marcha la obra pública. Hoy, cuando mirás la provincia, lo que te decía, 8.000 viviendas paralizadas, las principales rutas también paralizadas, los fondos no llegan en ese sentido. Sin eso, sin obra pública y sin dinero para el consumo, la economía no va a arrancar. Así que, bueno, toda nuestra presión política, por decir así, está detrás de esos objetivos, ¿no? ¿Qué le decimos al padre o a la madre de familia? Porque hoy, bueno, la mujer ocupa exactamente el mismo lugar que el hombre. Hay que seguir ahorrando, porque la gente, por ejemplo, el otro día escuchaba, la gente ya no sale más, por ejemplo, a los restaurantes. No, exacto. Cuando baja la capacidad de consumo, exacto. Cuando baja el poder adquisitivo, bueno, el esparcimiento, la vestimenta son las primeras cosas que caen, ¿no es cierto? Pero después cae en la venta en supermercados, está cayendo ya, no es el esparcimiento, son las cosas básicas, ¿no es cierto? Nosotros esperamos sinceramente que el gobierno incorpore esta preocupación. Es decir, esto es lo que de alguna manera tratamos políticamente de hacer llegar todo el tiempo, ¿no es cierto? Que se miren que las regiones del país no son iguales, que en la capital federal, que es lo que ellos conocen mucho, este ajuste por ahí significa que en vez de salir 3 veces por mes, salís 2. Pero acá significa que cuesta llegar a fin de mes, ¿no es cierto? Esa mirada todavía yo no veo que el gobierno la incorpore, ¿no? Nuestra fuerza política va en esa dirección. Senador, por último, en un minuto y medio, ¿en qué proyectos está trabajando hoy por hoy para la gente? Sí, a ver, nosotros estamos trabajando acá en 2 iniciativas, que una ya aprobada por el Senado, que venimos trabajando en todo el ámbito educativo, tiene que ver con que todas las escuelas del Chaco, pero también las 10 provincias del NOA puedan contar con aires acondicionados. ¿Cómo se logra eso? Por poner un ejemplo en el impenetrable. Claro, bueno, pero a ver, hay que considerar lo siguiente. 90% de la matrícula del Chaco va a escuelas urbanas que no tienen problemas de abastecimiento de energía. Uno puede buscar formas alternativas de abastecimiento en algunas zonas, pero es la parte pequeña de la matrícula. Una medida como esta le llega a 90-95% de los chicos. ¿Qué estado parlamentario está eso? Ya lo aprobó el Senado, logramos el acuerdo unánime, así que esperamos que diputados lo apruebe ahora en este mes, antes de que termine el mes, y que ya se incorpore al presupuesto para arrancar el año que viene. Aquí es una medida de inversión educativa en lo edilicio. Los maestros, los chicos necesitan, yo siempre digo esto, no trabajamos acá ni en la oficina de ninguno de nosotros sin aire acondicionado cuando hace 40 o 45 grados. No le puedes pedir a un chico que aprenda e incorpore contenidos complejos en esas circunstancias. Bueno, ese es un tema. El otro tema, estamos muy empeñados en buscar crear una asignación complementaria a la asignación por hijo, que vaya a los padres de quienes perciben la asignación por hijo con un objetivo central.
que de manera voluntaria, ¿no? Que completen los niveles de educación que les faltan, primario, secundario, pero mitad en escuela, mitad en centros de formación profesional. Esto nos parece muy importante. Primero, para darle potencialidad laboral a muchas personas que hoy, por carecer de un oficio, carecer de los niveles educativos, les cuesta incorporarse al mercado de trabajo. De 40 para arriba. Exacto, son padres de los chicos, ¿no es cierto?, que tienen asignación por hijo. Y segundo, porque por más que la asignación por hijo condiciona que el chico esté inscripto en la escuela, el ejemplo central el chico lo saca de que el padre haya terminado a nivel educativo. Sí. Esa sigue siendo la variable clave, ¿no? Así que queremos que los padres de los chicos que tienen asignación por hijo puedan recibir, si quieren terminar el nivel educativo, hasta un 60% más de cada asignación, pero en escuelas con un currículum especial. Mitad en el aula, mitad en un centro de formación profesional donde aprendan a ser carpinteros, plomeros, electricistas, y se puedan incorporar al mercado laboral. Porque la idea de combatir la pobreza en base a familia y en base a trabajo, ¿no? Esto me parece que es un eje. Volver a los valores. Exacto, tenemos que encontrarnos en eso, ¿no? Senador, le agradezco por su tiempo, y lo invitamos, como lo invitamos a todos, a que, bueno, periódicamente se pegue una vueltita y nos cuente lo que usted está trabajando, para eso fue elegido. Así es. Le agradezco. No, por favor, muchísimas gracias. Muy bien, ahí pasó el senador Eduardo Aguilar. Seguimos.